esta tarde, por la misericordia de nuestro Dios y estando ya en la víspera de recordar la muerte del Señor Jesús y todo lo que conlleva esta ceremonia sagrada, bueno, ya se ha hablado de los emblemas y en esta tarde se culmina al hablar del lavatorio de los pies bajo el lema "no tendrás parte conmigo". Estas palabras, "no tendrás parte conmigo", el Señor Jesús se las dijo a nuestro hermano Pedro. ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia? Bueno, la Escritura nos ilustra, hermanos, que en esa noche, después de que el Señor había ya establecido los emblemas, empezó a lavar los pies de los apóstoles y llega nuestro hermano Pedro, y el apóstol Pedro se resistió y le dijo que no, que el Señor no le iba a lavar los pies a él. Nuestro hermano Pedro, desconociendo muchas cosas, ¿por qué? Porque el mismo Señor dijo: lo que yo hago, ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y he ahí esta frase: no tendrás parte conmigo. Y esto nos deja ver la importancia de este acto sagrado. ¿Quiénes participan de él? Pues únicamente aquellos que somos bautizados. Vamos a ver lo que dice la Escritura de este acto. En el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a ver otros aspectos, hermanos. Yo sé que usted ya los conoce, porque este es un acto de fe. En el Evangelio de Juan, y Juan es el único que habla de esta doctrina. No lo habla ni Mateo, no lo habla ni Juan ni Lucas, sino el hermano Juan es el que habla de esta doctrina. Juan 13, verso 2, que dice así, hermanos: y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Amén. Aquí encontramos este sagrado relato, hermanos, y esta enseñanza que es nuestra doctrina, que es parte de nuestra fe. Y creemos, como lo dice la Escritura, que el Señor Jesús, después que hubo comido los emblemas, el pan y el vino, porque dice que se levantó de la cena, había una mesa. ¿Por qué había una mesa? Recuerde que esa noche habían comido ellos el Cordero Pascual y se necesitaba una mesa para poner la carne, para poner los platos. Y vemos que en estos emblemas únicamente se pone una mesa pequeña para poner los emblemas. Dice la Santa Escritura, hermanos, que el Divino Maestro se levanta. Este acto no era desconocido para los judíos, era conocido. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, por parte de la hospitalidad, ya era esta práctica. Pero en esta ocasión, ¿qué lo hacía diferente? Pues eran muchas cosas de las cuales vamos a reflexionar. Pero sí hago una pregunta que nos abre la puerta para ver si aquello que conocía el pueblo de lavar los pies cuando visitaba una persona a otra, como parte de la hospitalidad se le daba agua para que se lavase los pies. La pregunta es si este era un mandamiento de Dios, si era un mandamiento de Dios. Y la Escritura nos deja ver que no era un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque en una ocasión el Señor Jesucristo, Él va a visitar a un hombre llamado Simón, y le dice Jesús a esta persona: Simón, entré a tu casa, ¿y qué dice? No me diste agua para lavar mis pies. Entonces vemos, no era un mandato de Dios, pero lo que el Señor Jesús enseñó y dejó instituido como lavatorio de los pies o lavado de los pies, ese sí es un mandamiento. Porque en el verso 14 el maestro dice: pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahí está el mandamiento, porque ejemplo os he dado. Hay muchas cosas que envuelven alrededor de todo este acto, hermanos, otros aspectos que son de suma importancia. Pero hay aspectos que también le damos a conocer a usted para que sepa, y se aplica ahí esta expresión del Señor: no tendrás parte conmigo. Es imprescindible, desde luego, exponer antes de lo que la mayoría de las iglesias evangélicas, inclusive iglesias guardadoras del sábado, sostienen respecto al lavatorio de los pies. El credo de la mayoría es que este acto lo realizan antes de tomar los emblemas de la carne y la sangre de Cristo. Otros hay que solo a 12 de sus miembros varones les lavan los pies. Hay aún otros grupos que, por no entrar en polémicas, han suprimido este mandamiento del Señor Jesús, invalidando una ordenanza sagrada y cayendo en la sentencia atroz de Jesús, que dijo: si alguno añadiere a estas cosas, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y la persona, el grupo que haga esto, hermanos, se asienta sobre ellos esa sentencia, estas palabras del Señor: no tendrás parte conmigo. Y en verdad, sí, hermanos, en nuestros días hay una grande confusión al respecto. Yo preguntaba a una persona evangélica hace días, me decía que su congregación es muy grande, y yo le preguntaba que si ellos realizaban este acto. Ellos me dijeron sí. ¿Y cómo lo hacen?, le pregunto. Bueno, dice, pues si alcanza el tiempo, si nos alcanza el tiempo, todos se lo lavan, y si no alcanza el tiempo, pues el que se lo lavó, y el que no, pues no. Y para los emblemas,
¿Y qué usan? Pues usamos galletitas, el pastor compra galletitas como tipo salado. La Escritura nos enseña de qué tipo se debe usar este pan y de qué vino se debe usar y cómo se debe de hacer estos actos. Bueno, entonces vemos aquí, amados hermanos, que hoy en día se ha distorsionado, se ha degenerado este acto sagrado, asentándose estas palabras sobre estas personas, como dijo el Señor: no tendrás parte conmigo. ¿Y cuál es el significado de estas palabras? No tendrás parte conmigo. Simple y sencillamente, amados hermanos, no obtener vida eterna. Así de sencillo y de serio está la cosa. Y así podemos hablar, como dice aquí en la introducción que pongo. Otros grupos solamente dice que a 12 personas se lavan los pies. Otros, para no entrar en polémicas, ¿qué hacen? No llevan a cabo este acto. Hay otros grupos como los testigos de Jehová. En el mundo son muchos millones, pero según ellos dice que únicamente los elegidos, que son 144,000, o los ancianos, son los que participan de estos emblemas. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos únicamente ni siquiera participan o comen los emblemas, sino únicamente los van viendo, los pasan cada uno en su mano y no lo comen. Mucho menos llevan a cabo la práctica de lavado de los pies. Entonces el Señor Jesús, en su enseñanza, en su doctrina, Él hace participante al creyente, porque Él dijo: porque yo, el Maestro y el Señor, ejemplo les he dado. ¿Qué dijo? Lavar los pies, claritamente, lavar los pies los unos a los otros. Es un mandamiento, hermanos, es una ordenanza. Y se asienta la persona, aún nosotros, si no lo hiciéramos, o dice también en esta introducción, que si lo hacemos antes de comer los emblemas, está mal, porque el Señor Jesús nos enseña la forma, la manera, el tiempo en el cual se debe participar del lavatorio de los pies. Y lo peligroso que se asientan las palabras escritas en el libro de Apocalipsis: cualquiera que le aumente o le quite, ¿qué dice el Señor? Pondrá de las plagas que están escritas en este libro. Es de mucha responsabilidad, hermano, el cómo hacemos este acto, el tiempo y la forma. Es de mucha responsabilidad el no hacerlo de acuerdo a la Escritura, o al hacerlo de acuerdo al criterio de la persona y no de la Escritura. Se asientan las palabras que fueron dichas en el libro de Apocalipsis. También se llega a decir que el lavatorio de los pies era una costumbre antigua. Se llega a decir, y esto que escribo aquí, hermanos, esto me lo dijo una persona que no sé si se le considere de Iglesia de Dios, pero esta persona, cuando me lo dijo, pues era parte y miembro de la Iglesia de Dios. Me dijo que el lavatorio de los pies no era parte de la iglesia porque era una costumbre de los antiguos. Y efectivamente lo dice la Escritura. Pero la pregunta que yo hago, ese lavatorio de los pies que se hacía por parte de hospitalidad, ¿era mandamiento de Dios? Mire, 43 de Génesis, verso 24, ¿qué dice la Escritura? Nos dice: cuando sus hermanos de José fueron, cuando José estaba en Egipto, y José, siendo el gobernante, les dio agua. Dice así la Santa Escritura. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: y metió aquel varón aquellos hombres en casa de José, y dióles agua, y lavaron sus pies. José les da agua. ¿Y quién lava los pies de sus hermanos? ¿Se los lava José, hermano? ¿O ellos mismos se lavan los pies? Ellos mismos se lavan los pies. En el libro de Jueces 19-21 nos dice de esta otra siguiente manera. El libro de Jueces, el capítulo 19, verso 21. Dice:
y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Aquí nos dice claramente que ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Se lavaron los pies a sí mismos. Y la enseñanza del Señor Jesús no es para que yo me lave los pies a mí mismo. Vamos a ver la diferencia. Entonces, esta costumbre que se tenía por parte de hospitalidad no fue un mandato de Dios, porque la persona se lavaba los pies a sí mismo, y el Señor Jesús dijo: lavad los pies los unos a los otros. Él lo está dando por mandamiento. Juan es el único que habla detalladamente de este acto divino. Fíjense, hermanos, el lavatorio de los pies es un acto divino. Aunque se pueda ver, si lo vemos de una manera carnalmente, discúlpenme que lo diga en estas palabras, si el hermano o la hermana tiene alguna enfermedad X en sus pies, que sus pies se vean maltratados, que tenga alguna infección en sus pies, y que usted y yo digamos: pero ¿cómo es posible que mi hermano que tiene hongos en sus uñas, al lavarme yo mis pies con esa misma agua con que él ya la usó, se me va a pegar esa infección? Eso es antihigiénico. Hermanos, fíjense bien, este es un acto divino. Cuando el Señor Jesús establece esta ordenanza, Él no pensó en las enfermedades posibles que existieran en nuestros miembros, sino que este es un acto divino, sagrado. Es un acto en el cual participamos de lo establecido por nuestro Dios, de las cosas celestiales. El lavatorio de los pies que Jesús realizó con sus discípulos una vez acabada la cena, en otras palabras, Juan describe aquello que para él era de suma importancia, porque el lavamiento de los pies fue un acto complementario y ligado al mandamiento de comer y beber el vino que ofreció. El lavatorio de los pies es un acto complementario, hermanos, es un complemento de los emblemas. Es decir, ¿qué pasa si usted y yo participamos, lo hacemos en el día que marca la Escritura, lo hacemos como dice la Escritura, pero usted y yo decimos, no lo hago por ciertas actitudes, cierta opinión? ¿Está este acto cumplido en su totalidad? No, hermanos. La Escritura dice que lo falto no se puede contar por completo. A este acto de los emblemas y el acto de lavado de los pies es el acto complementario ligado a los emblemas. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Señor, no lo establece el mismo hombre. Y ligado al mandamiento de comer y beber el vino que ofreció. Es un mandamiento, hermanos, es un mandamiento. El no hacerlo se está quebrantando ese mandamiento. Representado su carne y su sangre, y si Juan no hubiera escrito sobre este acto complementario y el lavamiento de los pies, todos hubiéramos ignorado acerca de este hecho que Jesús ligó al mandamiento que dejó, el de tomar el pan y el vino en memoria de él. Nuevamente, que los 4 evangelios complementan entre sí mismos la historia de la Santa Cena original, porque eran guiados por el Espíritu Santo, y al Espíritu Santo no se le puede pasar nada, hermanos. Como decía al principio, y lo volvemos a recordar aquí, nuestro hermano Juan es el único el que habla del lavatorio de los pies. Mateo, Marcos y Lucas hablan en el momento de la ceremonia de que cuando el Señor Jesús establece los emblemas, significando su cuerpo y su sangre. Pero ellos ustedes no hablaron respecto al lavatorio de los pies. Y si nuestro hermano Juan no hubiera dejado bien escrito por el Espíritu de nuestro Dios que le manifiesta este acto sagrado,
pues efectivamente lo ignoraríamos. Pero he aquí, hermanos, ha quedado revelado y escrito y mandado para los seguidores que somos nosotros, para que lo hagamos. Debemos notar cómo elabora Juan su informe. Habla de que Jesús lavó los pies de los discípulos, que después tomó sus ropas y se volvió a sentar a la mesa. ¿Con qué fin se sentó nuevamente a la mesa? Cuando el maestro, después que lava los pies de los hermanos apóstoles, se vuelve a sentar a la mesa, hermanos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Podemos pensar que eso fue para comer la Pascua y también para tomar el pan y el vino de la cena que instituyó en memoria de él. No, tanto la Pascua como la Santa Cena ya habían sido hechos antes. En estas palabras fácilmente descubrimos que Jesús tenía ya pendiente de que su tiempo llegara para ser entregado, pero aún faltaba el lavamiento de los pies de los discípulos, un servicio de humildad que representaba el complemento de la cena del Señor. Y tomando una toalla, ciñóse, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se hace referencia al andar moral en la relación con Dios y los demás. Después, amados hermanos, fíjese de que el Señor Jesús nos deja esta enseñanza, esta doctrina, pues no termina nada más allí esa enseñanza, porque va más allá, tiene un significado muy especial. Hemos dicho que es un acto de humildad, sí, pero va más allá. El lavarnos los pies quiere decir también, se hace referencia al andar moral en relación con Dios y los demás. Ese es otro aspecto que podemos entender y que nos lleva más allá del acto material y físico. Aplicado a los que traen gratas nuevas, los pies son un sinónimo de la llegada, según lo que nos dice Isaías 52, verso 7. Y lo que nos dice Romanos 10, verso 15. Vamos a ver lo que dice Isaías 52, 7. Dándole este significado más allá en las Sagradas Escrituras que Dios nos deja, hermanos. Isaías 52, 7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las nuevas. Cuán hermosos son los pies. Fíjense, hermanos, yo pensando y reflexionando en este acto, yo dije, bueno, ¿por qué el Señor Jesús no habla también, por ejemplo, de lo que dice Isaías? Cuán hermosos son los pies. Porque todo eso, hermano, Dios lo escribe a través de ¿quién? De sus profetas. Los pies, fíjese qué estado, fíjese qué aspecto toma Dios de ellos. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian en los montes las nuevas de alegría. Cuán hermosos, que pudiera ser un acto quizás de higiene para muchas personas, pero hermanos, vea cómo Dios toma nuestros miembros, nuestros pies, que en esa noche y una vez en el año nos debemos lavarnos los unos a los otros. Lavar los pies vino a ser una expresión denotando el hecho de mostrar hospitalidad, era de amabilidad. Yo llegaba a la casa, si viviéramos en aquel tiempo, llegaba yo a la casa del hermano Rubio. ¿Qué haría el hermano Rubio? Pues me daba agua. ¿Para qué, hermanos? Para lavarme mis pies. Pero dice también la historia, hermanos, que por qué en los días de los apóstoles se le daba agua a las personas cuando llegaban a la casa de visita. Usted sabe que en aquel entonces no había zapato cerrado como usted y como yo, ni usaban calcetines, sino usaban sandalias. Obviamente el polvo, todo eso, sus pies estaban sucios. Y nosotros, esto nos abre la puerta para que entendamos que aquellos que venimos de provincia y que hemos usado guaraches,
La persona que usa guaraches en provincia, ¿cómo anda con de sus pies, hermanos? Los trae así de cuidaditos, como usted y como yo. Sus uñas las trae arregladitas, ¿no? ¿Cómo son las uñas, los pies, los dedos de las personas que usan guaraches en provincia, hermanos? Bastante deteriorados. Son pies muy maltratados, tanto de hombres como de mujeres, de jóvenes, de cualquier persona que use guaraches, son pies maltratados. Yo le decía hace un momento a mis hermanos, yo llegué a usar guaraches y créame, no le exagero, hermanos. Se me hacían unas cuarteadones en el talón, pero tremendo. Cuarteadas duras. Se ve fea la situación. Entonces no es nada, estéticamente no es nada agradable, porque los pies están bien maltratados. En la antigüedad podemos decir que nuestros hermanos apóstoles al traer sandalias, pues sus pies los traían llenos de polvo. Y he aquí cuando dice la historia lo que dice la historia, dicen los diccionarios, que por eso era que les daban agua cuando llegaban a su casa, de una manera de ser atentos, ser amables, para que se lavasen sus pies. Un momento de descanso, de atención, de amabilidad. Bueno, dice así también, cuando la persona llegaba a su casa, lavaba sus pies, así mismo, fíjese, y esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 8, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 8. Dice así la escritura, hermanos: después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, vino tras de él comida real. ¿Qué le dice nuestro hermano David a Urías? Pues vete a tu casa, y ¿qué dice? Lava tus pies. No solamente era por parte de hospedaje o de hospitalidad, sino que también la persona cuando venía del campo llegaba a su casa y sí, así misma que así, se lavaba sus pies. Algunos significados de los pies: para expresar condena y separación, se sacudía el polvo de la ciudad en los pies de uno de una manera pública. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús les dio ordenanza a los apóstoles allá en Mateo? Él dice: vayan, y cuando ustedes vayan y toquen aquella puerta, dice: saluden de paz. Y si aquellas personas fueren dignas, que dice su paz se quedará en ellos, y si no, dice que la paz se volverá a vosotros. Pero también si no lo recibieron, ¿qué dijo? El polvo que llevaban en sus pies, en sus zapatos, ¿qué dice? Físicamente tenían que, hermanos, sacudirlos de una manera de un juicio y de condena. Fíjese qué significado le da la escritura a los pies también. Segundo, para expresar el cuidado de Dios sobre su pueblo durante la peregrinación en el desierto. Moisés les dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Fíjese bien aquí, hermanos, el cuidado, la especialidad de nuestro Dios. Quiere decir que Dios tenía cuidado no solamente de sus personas, sino aún también de sus pies. Y esto refleja del cuidado que tenía nuestro Dios para su pueblo. Esto es bien importante porque, hermanos, a cualquiera de nosotros yo le aseguro que si camináramos 8 horas en un lugar donde no hubiera sombra, no hubiera agua, le aseguro que nuestros pies, ¿qué pasa? Hinchan, nos salen ampollas. Pero el pueblo, imagínense, en 40 años, dice que su pie nunca se maltrató, ni por lo caliente de las arenas. Dios tuvo cuidado ¿de qué? De sus pies. Y no solamente de sus pies, sino también, así lo dice la escritura, de sus vestidos, de sus zapatos que cubrían a sus pies. Vemos la cultura de los egipcios.
nunca se envejecieron, hermanos. Esto manifiesta el cuidado que Dios tenía de los pies de los hermanos hebreos. Como expresión de dominio, se ponía el pie sobre el cuello del vencido, y lo encontramos en Josué 10:24.